Muy buenos días, buenas tardes y bienvenidas a toda la comunidad productiva que nos acompaña en este webinar. El día de hoy contamos con la participación de diferentes grupos de mantenimiento, producción e ingeniería en la audiencia. En este seminario web, Descubriendo los jacks, actuadores lineales en mi fábrica, este es un webinar de Columbus McKinnon. El día de hoy estamos conectados desde diferentes puntos de América Latina. Mi nombre es Oseir García, gerente de marketing para Latinoamérica, y junto con el equipo de especialistas técnicos y comerciales de Columbus McKinnon estaremos compartiendo información valiosa con todos ustedes durante la siguiente hora. Para comenzar, me gustaría comentar que este webinar es traído a todos ustedes por nuestros actuadores, jacks y juntas rotativas de Dove Norton y Fab Silverglow. Dove Norton y Fab son dos de las 19 marcas propiedad de Columbus McKinnon. Para conocer cómo hacemos avanzar el mundo y mejoramos vidas, nos pueden visitar en www.cmco.com. También hacemos de su conocimiento que la información que será compartida el día de hoy es propiedad de Columbus McKinnon. Está estrictamente prohibida la copia, reproducción y distribución de estos contenidos sin consentimiento del personal de la organización. En cuanto a la información, CMCO ha generado el siguiente material con base en el conocimiento y más de 150 años de experiencia en la organización. Aún así, recomendamos siempre apegarse y consultar las regulaciones específicas de cada país. También queremos recordarles que esta sesión está siendo grabada. Las cámaras y los micrófonos de todos ustedes, los asistentes a este webinar, están desactivados. Asimismo, durante la sesión, ustedes podrán enviar sus preguntas a los presentadores a través del botón que aparece con una nube y las letras P y R en la parte superior de su pantalla si están conectados a través de una PC. En dado caso de que estuvieran conectados a través de un dispositivo móvil, en la parte inferior encontrarán tres botones a través de los cuales dan clic y se desplegará la opción PIR en donde ustedes pueden registrar sus preguntas. Al final de la sesión, tendremos 10 minutos para leer sus preguntas y dar respuestas a las mismas. El día de hoy nuestro presentador principal es Rodolfo Garduño, mientras que Maura Valadez y un servidor estaremos dando soporte en el desarrollo del webinar. Al finalizar este webinar, nuestros participantes estarán más familiarizados con la relevancia de actuadores lineales y juntas rotativas, tips de mantenimiento, además de guías y orientación para ordenar en caso de ser necesario. Así que sin más por el momento, le damos la bienvenida a Rodolfo Garduño, nuestro presentador principal el día de hoy. Adelante, Rodolfo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Este webinar va a ser para poderles mostrar un poco de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio, que son los Screw Jacks, tanto de Fab como de Dove Norton. En esta ocasión vamos a hablar principalmente de los actuadores de Fab, cómo podemos nosotros seleccionar un actuador, cómo podemos darnos cuenta del mantenimiento y asimismo también va a hablar un poco de lo que son las juntas rotativas. Si puedes avanzar a la siguiente, Os, por favor. Claro. ¿Por qué deberíamos conocer nuestros Screw Jacks? Eh, es un caso muy común que Rodolfo trabaja en el área de mantenimiento, por ejemplo, y de repente su compañía, que es internacional, tiene a su jefe, que es el señor Negrete. Es muy aprensivo con el dinero. Suele ser una persona que trata de sacar lo mejor de su empresa, que es bastante entendible, y obviamente a su personal lo presiona. Cada minuto de paro que el señor Negrete tiene le cuesta cerca de $2,000. Esto es entre penalizaciones, horas extras, gastos adicionales, luz, consumibles, materiales, que eso lo pone muy de malas. En las máquinas que se están trabajando en mantenimiento, se han trabajado bastante tiempo sin parar. De repente puede ver que hay una pequeña falla por ahí que no detectamos, que parece ser un simple tornillo Acme, que no es muy relevante en ese momento, pero que en realidad puede generar un desgaste bastante grande en la máquina y generarnos un paro que obviamente le va a causar un problema al señor Negrete. Podemos avanzar en la que sigue, Osa. A veces cuando nosotros iniciamos el turno, en la producción nos damos cuenta de que empezamos a tener dificultades. Generalmente son desajustes de máquina, que empiezan a generar rechazos en los moldes, el señor Negrete comienza a merodear de repente con más frecuencia el área, y hasta que sucede lo inevitable, ¿no? Al final del turno llega a salir que la máquina presenta una falla y de repente está exigiendo que nosotros como mantenimiento, como personas que estamos dentro de la compañía, pues demos una solución, ¿no?
De repente abrimos la máquina y nos damos cuenta de que el tornillo no es tan simple, que en realidad tiene un montón de componentes un poco más complicados y que no es tan fácil de reparar. Entonces, en ese momento nos exigen un plan de mantenimiento preventivo, un plan de mantenimiento de contención. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos revisar? ¿Es adecuado el ritmo de trabajo que tiene el equipo? ¿En cuánto tiempo debo darle mantenimiento? Todas estas preguntas son muy comunes. Hoy vamos a tratar de responderlas. En general, los equipos, los actuadores de Screwjacks son considerados a veces como reductores. Y sí, de alguna manera lo son, pero su trabajo principal es de carga y de precisión. Entonces, de repente puede ser que hayamos seleccionado el equipo de manera correcta, sin embargo, las condiciones de trabajo no son las adecuadas. ¿Me apoyas con la siguiente dos, por favor? Un dato muy importante es que a veces en una línea de producción continua las fábricas pueden llegar a perder entre 5,000 y 50,000 dólares por hora. Como lo habíamos comentado, pueden ser penalizaciones, paros de máquina. El simple hecho de tener que volver a calibrar la máquina puede resultar en un costo bastante grande. Esto, por ejemplo, vamos a suponer en una automotriz donde tenemos que cambiar un molde para una fundición o un moldeado de plástico a presión. Pues cambiar el molde obviamente quita unas 8 horas, 9 horas de trabajo. Entonces, ese dinero se tiene que pagar los operadores, tiene que pagar horas extras, tiene que pagar luz. Son momentos en los que la producción no está funcionando y nosotros podemos estar perdiendo mucho dinero. Eso es un problema muy grave en las empresas. En algunos transportadores que no avanzan también se llegan a ocupar estos tornillos para hacer el levantamiento de las líneas de trabajo. Y evidentemente pues necesitamos conocer que hay tres tipos de actuadores, ¿no? Estos son los eléctricos, que son para precisión, que son los que nosotros manejamos principalmente. La línea de neumáticos, que nos dan una velocidad muy grande, pero pues también están un poco limitados en lo que son la capacidad. Los hidráulicos, que son totalmente para fuerza bruta y el control es un poco más complejo, el mantenimiento es mucho más largo y de repente este tipo de equipos llegan a ser un poco sucios en la empresa. La ventaja de los eléctricos sobre los neumáticos y los hidráulicos es que nos dan un balance entre ambas cosas, entre la precisión y la capacidad. Para los neumáticos tenemos muchas veces el problema de los sellos. Eso no pasa con los eléctricos. De repente se nos puede llegar a fugar un poco el aire y eso le hace perder mucha presión a los neumáticos. Sin embargo, su velocidad es bastante compensable para todos los problemas que generan. Por el lado de los hidráulicos, pues sí, tienen una capacidad muy grande. Sin embargo, el tener que mantener muy sucio el trabajo. Si se llega a reventar un sello, si una manguera de repente no está bien conectada, puede llegar a tener fugas que incluso nos pueden generar problemas con Secretaría de Ambiente, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de los eléctricos para los demás equipos. No necesariamente el eléctrico va a resolver todas las necesidades, sin embargo, cubre un mercado donde nosotros podemos estar actuando con precisión, con grandes cargas de capacidad y aparte con un control bastante simple en comparación a los neumáticos y los hidráulicos. ¿Me apoyas con las siguientes dos, por favor? En las siguientes slides lo que vamos a hablar es un poco de cómo seleccionar el equipo, cómo podemos resolver las preguntas que planteamos al inicio. ¿En qué momento sé si mi actuador está funcionando de manera correcta? ¿Cómo sé si realmente cuando yo lo diseñé o cuando yo lo solicité estaba adecuado a nuestras necesidades? Y lo más importante, ¿cómo podemos planear un mantenimiento que nos ayude a que el screw jack pueda seguir funcionando de manera continua sin generar paros tan grandes? ¿Me apoyas, Sos? Algunas de las máquinas que llegan a ocupar estos equipos, pues son, por ejemplo, postes de seguridad retráctiles en la producción de tostadas de maíz. Esta es una empresa en Estados Unidos donde ocupan una longitud muy grande para elevar la campana de cocina y de alguna manera tienen que estar controlando la salida del vapor. Entonces, es otra aplicación que se puede tener incluso en la industria alimenticia. Para el rolado de acero es muy común. Es bastante común que para el formado de piezas, de repente perfiles, laminados, se tengan que empezar a presionar la fundición de acero para lograr el espesor deseado. Esto es a veces muy común en este tipo de industrias que se ocupen los screw jacks de eléctricos de tornillo. ¿Por qué? Porque se pueden controlar de manera manual, se pueden controlar de manera eléctrica y lo mejor es que la precisión que dan puede ayudarlos a ajustar la máquina y los calibres mucho mejor que un hidráulico.
¿Qué pasa si un hidráulico de repente la presión se nos cae? La presión va a hacer que el acero no esté formándose en el calibre deseado y esto nos va a generar pérdidas, como lo hemos mencionado en hace unos minutos. En el ejemplo que les daba, la máquina podría ser cualquier máquina, pero por ejemplo en la de aceros, imagínense que ustedes están sacando una colada continua, la máquina no puede parar y de repente es un producto que se tiene que vender en una automotriz donde ya están comprometidos cientos de miles de dólares. ¿Qué pasa si de repente la producción empieza a salir mal y tenemos el rechazo de toda la producción por no poder controlar a tiempo justamente la colada continua? Eso es una de las principales funciones de estos actuadores. También en la industria del papel y del cartón tenemos este tipo de actuadores en donde se mueven o se manipulan los rodillos precisamente también para darle el espesor a la película deseada o en su defecto para dar la tensión adecuada al papel y poder hacer las bobinas que se ocupan para la industria. También ha llegado a haber proyectos, por ejemplo, mesas de elevación, en donde en vez de ocupar un cilindro hidráulico o un neumático, se ocupa un eléctrico. ¿Qué ventajas da? Que es más limpio. Puede estar en ambientes donde tenemos grados alimenticios o grados farmacéuticos y realmente necesitamos que el piso esté completamente limpio, que no haya tanto ruido. Y esto es una manera de controlar este tipo de mesas que son muy pesadas. Existen equipos también de nuestra marca que podemos apreciar que tienen como unos radiadores en la parte del cuerpo. Estos radiadores son para permitirle una capacidad de trabajo mucho más alta, dispersar el calor y obviamente poder trabajar de manera adecuada y continua. En otras aplicaciones, por ejemplo, están las plataformas de electroimán que también se llegan a ocupar para los laminados o incluso también para la industria del reciclaje, en donde son imanes demasiado pesados que hay que controlar para poderlos manipular y se ocupan este tipo de actuadores. También, incluso en entretenimiento, tenemos para algunos espectáculos pistas de carreras o incluso para pistas de danza, en donde la pista se comienza a ondular, se empieza a mover, y para esto se controla con varios screws. ¿Qué ventaja tienen sobre hidráulicos o neumáticos? Pues que el control se puede hacer mucho más simple a través de tarjetas PSB o simplemente de switches y reguladores eléctricos. Y bueno, finalmente lo que son las máquinas de papel, hay un equipo que es especial para este tipo de máquinas de producción de papel, que lo tiene la marca FAB, y está hecho también de acero inoxidable, precisamente para que no haya problema con la contaminación de papel, incluso hasta podrían ser películas plásticas. Si me apoyas con la que sigues, por favor. Por otra parte, los screwjacks tienen ya soluciones predefinidas. Como habíamos visto en la slide anterior, estos equipos no cuentan con motor porque son seleccionados, se tienen que diseñar para la aplicación y nosotros de ahí vamos a poder generar el motor que vamos a ocupar, el reductor que se va a utilizar, los tipos de punta que queremos tener para poder hacer la selección correcta con el anclaje que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Pero también nosotros contamos con una línea de productos que ya están de alguna manera diseñados para ciertas soluciones, que ya cuentan con su motor integrado. Por ejemplo, se ocupan para manipuladores de carga. Nuestra línea Unified hace manipuladores de carga y ocupa este tipo de actuadores, porque evidentemente como toda la línea va a estar moviéndose, no es bueno que se tire de repente grasa o aceite con los hidráulicos y con los neumáticos llega a perder presión. Entonces, imagínense que de repente están manipulando un vidrio para un vehículo y se pierde un poco la presión neumática, entonces puede llegar a soltar el vidrio y esto puede causar problemas. En cambio, los actuadores eléctricos tienen la ventaja de que si se fuera la luz, el mecanismo queda bloqueado, entonces realmente no soltaría la pieza. También tenemos, por ejemplo, aplicaciones un poco más simples como máquinas de ejercicio, si las han llegado a ver en los gimnasios. Son actuadores de una gama económica que nosotros manejamos y que también dan una buena calidad para el trabajo en lo que son máquinas de ejercicio. También se cuenta con uno de limpieza de ríos de la marca FAB. Estos son en acero inoxidable y no se alcanza a percibir mucho, pero también tiene un radiador que es justamente para poder estar trabajando de manera continua en este tipo de ambientes donde hay, pues de alguna manera, corrosión o óxido. Un producto también muy interesante son las columnas Fénix, que es el que está abajo del dibujo que dice plataformas de trabajo en industria automotriz. Esta columna tiene la ventaja de que tiene un perfil de aluminio y un actuador interno. Esto lo hace bastante bueno para poderlo integrar con equipos Cobot.
De hecho, la marca Fab ya está trabajando para que la columna sea un plug and play y podamos nosotros conectar nuestro robot cobot con varios tipos de lenguaje como ABB, para que realmente la columna se reconozca como un eje adicional y le demos más movilidad al tipo de trabajo que tiene el robot. Otro actuador, por ejemplo, son para las grúas de manipulación de contenedores en puertos, en donde de repente para descargar los contenedores del barco se requiere tener una grúa con unas tenazas, unas pinzas, y su músculo justamente es uno de nuestros actuadores eléctricos. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo. Tener un hidráulico podría generar que los sellos se fueran desgastando por el ambiente que tienes salino en el mar, o en su defecto que puede empezar a chorrear el aceite y esto puede hacer que pierda presión el equipo. Sin embargo, los actuadores eléctricos son mucho más confiables en ese tipo de aplicaciones. Y finalmente tenemos lo que es el sistema de inyección de láminas, en donde también se ocupan los unos actuadores que son de los de limpieza de ríos, por el ambiente igual corrosivo que existe con los gases y los vapores que de repente hay en la inyección en la producción de lámina, perdón. Si me apoyas con la que sigue, Oso. Bueno, pues ahora vamos a tratar de entender cómo vamos a poder ocupar cada uno de estos equipos, qué diferencias tienen y cómo podemos seleccionarlos. Para empezar, tenemos, por ejemplo, dos tipos principales que son los trapezoidales y los de bola. ¿Cuándo tengo que seleccionar cada uno? Bueno, pues el trapezoidal es para cargas muy altas, es de menor mantenimiento que uno de bolas. El sistema mecánico es no reversible dependiendo del ángulo que tengamos de la cuerda, que generalmente las velocidades estándar son no reversibles. Esto quiere decir que si yo le pongo carga al tornillo por sí mismo, el tornillo no se va a regresar, se va a quedar estático. En el caso de que de repente queramos que el tornillo vaya más rápido, el ángulo de la cuerda se hace un poco más grande y entonces el sistema pierde su reversibilidad. Hay fórmulas para calcularlo, pero principalmente los equipos trapezoidales son no reversibles. Entonces, esto nos ayuda a que tienen en sí mismos un freno aunado al freno que se le pone al motor. Y también nos sirven para altas capacidades de retención de carga estática. Son los adecuados para mantener la presión. Esa es la razón por la que se ocupan en la industria acerera. Se requiere mantener la presión para el laminado del acero. Entonces, el que no se estén regresando, el que no estén vibrando, eso ayuda muchísimo a la producción y obviamente a la precisión de las láminas. Entonces, cuando tengamos cargas muy altas, la velocidad no sea tan importante y requeramos mantener la presión, un screw jack trapezoidal es la mejor opción. Por el otro lado, los de bola, pues nos dan una mayor velocidad, requiere mantenimiento preventivo porque evidentemente es un rodamiento el que tiene, entonces este rodamiento hay que cuidarlo. También por obvias razones, el sistema aquí ya no es reversible porque las bolas van a permitir que el tornillo se pueda bajar. Entonces, en este caso, este tipo de equipos sí requieren un freno. Es decir, cuando nosotros pongamos el motor en el equipo, vamos a requerir tener un freno. Tenemos también que el cálculo del rodamiento es predecible, entonces existen fórmulas para poder calcular cada cuánto tenemos que cambiar el rodamiento. Y finalmente, la eficiencia en el desempeño es mejor en cargas dinámicas. Entonces, cuando tengamos cargas que tengamos que mover de manera continua o de manera muy rápida en comparación a las velocidades que manejan los screw jacks, un tornillo de bola es el más adecuado. De aquí vamos a seguir en la siguiente fase, que es determinar si yo lo quiero a traslación o lo quiero a rotación. ¿A qué se refiere con eso? Quiere decir cómo va a trabajar el tornillo de mi screw jack. Si mi tornillo va a moverse y el equipo va a quedar estático, entonces se llama de traslación. Pero cuando lo que se mueve es el tornillo, cuando lo que rota es el tornillo y la tuerca es la que se empieza a desplazar, se le llama de rotación. ¿Cuándo debo elegir cada uno? Bueno, pues cuando sea el de traslación es cuando se requiere espacio en la base. Y digo que requiere espacio en la base, es decir, necesitamos tener la misma carrera de salida que la misma carrera en el tubo protector o en el tubo de guarda. Entonces, esto requiere mucho más espacio. Entonces, cuando elijamos una traslación, hay que tomar en cuenta que el espacio no debe ser una limitante. En este caso, pues la carga dinámica la lleva el tornillo, entonces hay que tomar en cuenta que va a haber esfuerzos de compresión de columna en el tornillo, entonces está limitado obviamente en la carrera, pero la ventaja que tiene es que es uno de los equipos más comunes que se ocupan en la industria y es el más sencillo, es nuestro equipo base. Y tiene varias opciones de punta, pueden ser la punta de cuerda, la punta de brida
o la punta de Clevis, que es una punta de ojillo. Todo esto se le puede adaptar al equipo. Entonces, es con el base con el que vamos a empezar, es con uno de traslación. Uno de rotación es donde la carga dinámica la lleva la tuerca. Es decir, el esfuerzo se está haciendo por parte de la tuerca, no por parte del tornillo. Ayuda muchísimo a reducir espacios. Los sistemas tienen que ser guiados. Un sistema guiado quiere decir que la carga no tiene manera de moverse hacia los lados o de irse hacia enfrente o hacia atrás. Esto requiere de, obviamente, pues poner algún tipo de restricción en el movimiento de la carga para que ésta solo vaya de forma vertical o horizontal. Solo tiene dos opciones de punta, que son la punta plana y la punta de cuerda. La punta plana es una de las más comunes porque se ocupa para poder meter un rodamiento y justamente con ese empezar a girar la base. Los de cuerda son porque de repente tenemos eh, pues algún tipo de diseño muy distinto que requiere una punta especial y lo más conveniente a veces es hacer un inserto para poder estarlo cambiando constantemente en vez de cambiar todo el tornillo. Por eso de repente se llega a ocupar el de cuerda. Y de aquí tenemos todavía otra selección más que es lo queremos vertical o invertido. La parte vertical es cuando el tornillo sale hacia arriba, va a tener esfuerzos a compresión, las carreras deben de ser cortas en relación al diámetro, ahorita vamos a ver cómo se calcula eso. Y aquí sí tiene una relevancia el cálculo por pandeo. Es importante entender que un equipo vertical va a estar limitado en cuanto al recorrido de la carrera. Uno de rotación tiene más esfuerzos a tensión, un invertido tiene esfuerzos a tensión, perdón. Las carreras pueden ser más largas con relación al diámetro, pero tienen que ser sistemas guiados. Entonces, hasta aquí en resumen, podemos saber que si yo requiero cargas altas con velocidades bajas, escojo un trapezoidal. Si quiero velocidades altas con cargas moderadas, puedo escoger uno de bolas. Si quiero que mi equipo no ocupe mucho espacio, puedo ocupar uno de rotación. Si la carrera es muy larga, mi elección tiene que ser de rotación, pero si de repente no es una restricción el espacio y quiero un modelo un poquito más económico y me gustaría que fuera un equipo muy sencillo, pues puedo ocupar uno de traslación, o simplemente si quiero que mi equipo nada más esté moviéndose relativamente muy poco, uno de traslación es una muy buena opción. El espacio no va a ser tanto el problema. ¿Cuándo ocupar un vertical o un invertido? El vertical cuando las cargas que tengamos por lo general van a ser mantener la presión y el invertido es cuando tengamos que estar moviendo constantemente la carga hacia arriba y hacia abajo en distancias muy largas. ¿Me apoyas con la que sigue, porfa? Entonces vamos a suponer que en el problema que habíamos planteado al inicio, pues era una máquina que de repente tenía que elevar una carga, ¿no? Y entonces el ingeniero de mantenimiento dice, ok, pues es que tiene que recorrer 1.2 metros y necesita levantar 2 toneladas en 80 segundos para cumplir la producción. ¿Qué hago? O sea, ¿realmente el screw que tengo está bien, está mal? ¿Cómo debo plantear el mantenimiento preventivo? ¿Qué motor debo ocupar? Entonces él se va a las tablas que tenemos en nuestros catálogos y de repente dice, ah, bueno, pues son 2 toneladas, pues me voy a la tabla para ver cuál es el que aguanta 2 toneladas y pues mira, de aquí de volada puedo ver que el primero pues aguanta 5 kilonewtons, que vienen siendo 500 kilos, el otro 1000 kilos, el otro 25 kilonewtons, que vienen siendo como 2 toneladas y media. Ah, bueno, pues esa es mi primera elección y lo quiero con un HSE para que me rinda más, ¿no? Vamos a ver si eso es verdad, ¿no? ¿Nos puedes apoyar con la que sigue, Os? En el ejercicio que estábamos planteando, el ingeniero de primera mano elige uno de traslación, porque es el principal, el más sencillo, no se quiere ver presionado con el mantenimiento, entonces elige uno que es de alto rendimiento, pero es de 2.5 toneladas. Pues, él cree que está bien, pero vamos a verlo. En primero, para saber la configuración, nosotros no tenemos que irnos tanto con nuestro instinto, sino revisar una escala, una tabla que se llama el caso de Euler, que aquí lo que nos va a apoyar es a ver, con respecto a la diapositiva que vimos de manera anterior, conocer qué equipo es el que nos va a apoyar. En este caso vamos a decir que vamos a cargar las 2 toneladas. Nosotros podemos cruzar en la tabla de selección la fuerza que vamos a ocupar contra la longitud de carrera. En este caso dijimos que eran 1.2 metros, entonces ese va a ser el eje vertical, que va a ser justamente la línea roja, y la vamos a cruzar contra la línea azul, que es básicamente la carga. En este caso,
pusimos que son, bueno, creo que ahí está mal grabado, una disculpa, debimos de haberla levantado más, pero queda en el 20, que son los 20 kilonewtons, que vienen siendo las 2 toneladas, y de repente nos damos cuenta que la selección del tornillo tendría que caer en el TR 45,9, que viene siendo el equipo que nos estaría nosotros ayudando. Para este caso nos vamos nosotros a la tabla y decimos, ok, pues necesitaríamos un equipo más grande, ¿no? Nos vamos al SHE 5.1, que no es el modelo que elegimos de manera inicial, sino otro modelo. Y nos damos cuenta que la capacidad de carga, pues obviamente se fue más grande, ¿no? 50 kilonewtons, que vienen siendo 5 toneladas. Dices, bueno, ¿pero por qué? Pues precisamente por la longitud del tornillo y el diámetro del tornillo. Entonces, desde aquí ya nos estamos dando cuenta que nuestra selección no tiene que ser nada más por una carga, sino que también tenemos que tomar en cuenta la carrera y el diámetro del tornillo que vamos a elegir. De aquí, esta tabla nos va a dar la fuerza estática, la fuerza dinámica y la selección de cuánto vamos a recorrer, que es parte del diseño. Puedes apoyarme con la que sigues. Esos datos nos van a servir en el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un pequeño cálculo, que es el tiempo requerido de ciclo, que ya nos lo habían dado, 80 segundos. Con el tiempo requerido de ciclo, vamos a tratar de calcular nosotros la velocidad a la que se debe mover el equipo, el número de ciclos por carga, de carga por hora. Esto nos va a ayudar a entender cuánto el equipo va a estar trabajando constantemente, el número de revoluciones y la relación de engranes, que esto va a ser precisamente para saber cómo va a estar funcionando nuestro equipo. Todos estos datos los vamos a tener nosotros de las tablas que ven en nuestro catálogo. No se preocupen por las fórmulas, yo sé que de repente asustan, pero ya tenemos el cálculo hecho. Aquí se los estamos poniendo con las fórmulas para que los puedan ir revisando. El diámetro que nosotros estamos eligiendo es de 40 milímetros, el paso es de 7, la relación de engranes es de 6, en caso de que queramos que vaya lento, y de 24 si queremos, digo, en caso de 6 que vaya normal, y en caso de 24 si queremos que vaya un poco más lento. Con esto nos va a dar el cálculo del avance, que son justamente relaciones que hay que conocer de este equipo para poder seleccionarlo de manera adecuada. Y finalmente lo que es la velocidad real del equipo. ¿Me apoyas con la tabla de Excel, por favor? Claro. Como habíamos dicho, pues todos estos datos van a salir del catálogo. Nosotros vamos a plantear primero qué queremos del equipo, cómo lo queremos seleccionar, y entonces nos vamos a catálogo y vamos a obtener de las tablas el modelo, y después de obtener el modelo, conocer sus características. ¿Puedes bajar un poquito de la fila 17, por favor? Entonces, en nuestra primera selección, estamos haciendo un SHE 5.1, una carga dinámica de 50 kilonewtons, una carga estática nominal de 75 kilonewtons, el paso del tornillo es de 7 milímetros, la relación en granes es de 6 y el ángulo de la cuerda es de 3.19 grados. Estos datos los vamos a convertir de repente en los primeros cálculos que nos van a dar una relación de trabajo del 33%, que es bastante alta para el equipo. El equipo por lo general trabaja al 20%, pero quiere decir que podemos trabajarlo de esta manera. Vamos a ver si el cálculo nos da. La velocidad de carga deseada son 900 milímetros por minuto, que esto lo obtuvimos de los datos originales del diseño. La velocidad de salida real del equipo va a ser de 1020 milímetros por minuto. Entonces, este equipo va a ir con la suficiente velocidad para cumplir nuestras características. Con esto nosotros estamos asegurando que va a cumplir con el diseño. ¿Podemos regresar a la presentación, por favor? A la que sigue. De aquí vamos a terminar con estos datos de la velocidad. Ya vimos que la capacidad de carga está excedida, pero la capacidad de velocidad apenas cumple con los requerimientos que nos están pidiendo de diseño. Entonces, de aquí tenemos que entender nosotros si ahora el ciclo de vida del equipo nos va a aguantar para lo que queremos o si tenemos que plantear mantenimientos preventivos para evitar que esto falle en algún futuro. De aquí lo que vamos a ocupar van a ser los esfuerzos a tensión, a compresión y las eficiencias del equipo. ¿Por qué las eficiencias? Las eficiencias simplemente son no qué tanto va a convertir de potencia mi equipo en fuerza, sino más bien para conocer qué relación tenemos entre el esfuerzo que se está haciendo del torque
y la velocidad que está dando del equipo. Es realmente eso. Estamos comparándolo contra sí mismo el equipo para saber qué relación tiene. Por lo general, una eficiencia normal, una eficiencia buena está en el 20%. Evidentemente, en uno que no vaya tan rápido, la eficiencia va a ser un poco mayor, y en uno que nosotros queramos aumentar la velocidad, su eficiencia va a disminuir. Esto quiere decir que estamos convirtiendo más potencia del motor en velocidad que en capacidad de carga. Eso es importante tenerlo en cuenta porque contra más subamos la velocidad, menos carga de trabajo vamos a tener. ¿Me apoyas con la que sigues, por favor? Este, bueno, perdón, ¿puedes regresar un poco a la tabla de Excel? Con las fórmulas que les estamos dando en la presentación anterior, en la filmina anterior, puedes bajar un poquito más de la 29, por favor. Nosotros vamos a poder calcular la vida del equipo, que nos va a dar un total de 1891 horas, que lo podemos ir convirtiendo a ciclos, que van a ser 28,000 ciclos. Estos se van a convertir en días, en semanas, en meses, dependiendo de nuestra capacidad de trabajo. Y llegamos a la conclusión de que va a durar 9 meses, 9,85 meses, que son el tiempo en el que nosotros vamos a tener probablemente la falla de algún componente. Una vez que nosotros hayamos identificado el tiempo, lo que sigue ahora es decir, bueno, ahora cómo lo tengo que planear, ¿no? Ya sé que en 9 meses probablemente un componente falle, probablemente ya tenga desgaste. A partir de ahí ahora vamos a hacer nuestro plan de mantenimiento. ¿Nos puede regresar a la anterior, por favor? De aquí, una vez que seleccionamos el equipo, que ya conocemos con las fórmulas que vimos en la presentación, cuál es nuestra capacidad de carga, cuál es nuestra potencia, nuestro ciclo de vida, ahora hay que pedir el equipo. Para eso nosotros podemos ver en el catálogo una selección en donde tenemos los cuadros que hay que ir llenando para solicitar nuestro equipo de FAB. En este caso, bueno, aquí está en alemán, pero es la construcción o el modelo, que es el SHE, que fue el que nos salió de tablas. La capacidad, que en este caso fue la 5.1. La construcción 1 o 2, que son invertido o digo, rotación o de traslación. El 1 es traslación, el 2 es rotación. En este caso, por la longitud, que vimos que era muy larga en comparación al diámetro, porque estamos hablando de 1,2 metros contra 40 milímetros, pues vamos a escoger la 2, que es 1 de traslación. Aquí tenemos el dibujo en medio. Eh, el tornillo, que si este R es cuerda ACME, es decir, cuerda trapezoidal, o CAU, que es cuerda de bolas. Entonces, en este caso, por la capacidad que vamos a estar cargando, la velocidad sí es un poco alta, pero pues realmente no necesitamos tanto una velocidad tan grande, una velocidad ya muy alta para un tornillo ACME, pues puede ser ya estamos hablando 3 o 2 metros por minuto. Entonces, aquí nosotros elegimos la TR, y luego tenemos lo que es la relación de engranes, que como vimos, N es normal, L es lento. Entonces nosotros elegimos la normal porque realmente con la velocidad que nos ofrece estamos bien, y eso nos da una mejor eficiencia en el trabajo del equipo. Después tenemos el modelo de trabajo, que puede ser invertido o vertical. El A es vertical, el B es invertido. En este caso nosotros lo vamos a ocupar de manera vertical, por eso ocupamos la A. Después viene la posición del equipo. Esto en realidad se relaciona mucho con cómo vamos a ocupar el equipo, si lo vamos a poner en la parte superior, en la parte inferior, en la parte izquierda, en la parte derecha, como si estuviera en un cubo. Entonces realmente podemos ocupar siempre la M1A, que es generalmente la posición vertical que es más común, pero pues en el mismo catálogo vienen las posiciones, realmente no es mucha ciencia. La posición 1 es arriba, la posición 2 es abajo, 3 izquierda, 4 derecha, 5 frontal, 6 de espaldas, ¿no? Después vienen las variantes. Con las variantes del trabajo, pues nosotros no vamos a ocupar ninguna. Las variantes del tubo de protección, que en este caso, como es de rotación, no necesita un tubo de protección, por eso se deja en blanco. El tipo de cabeza, que nosotros vamos a ocupar la 1, que es la plana. Esto también viene en los dibujos, nosotros podemos verlo fácilmente. Y la carrera, que en este caso nosotros dijimos que eran 1200 milímetros. Ojo, las tablas tienen, cuando son de rotación, tienen que añadir un poco más de carrera. En este caso son 100 milímetros,
para que la tuerca tenga espacio de descanso y la carrera la pueda realizar en los 1200 milímetros. Entonces, cuando nosotros solicitemos un equipo de rotación, tenemos que checar nuestras tablas. Solo en los de rotación hay que añadir otros 100 milímetros adicionales para poderlos tener de carrera libre. Y finalmente, si puedes ayudarme con la que sigues, lo que vamos a tener es justamente nuestra planeación del equipo. Nosotros le vamos a meter un motor de 1.4 kilowatts, que aproximadamente viene siendo 2 HPs por equipo, una reducción de 2.1. Ahorita vamos a explicar cómo sale esto. El mantenimiento estimado lo vamos a plantear a 6 meses. ¿Qué hay que darle de mantenimiento en 6 meses? La revisión del tornillo, la revisión de la tuerca, la revisión de la verticalidad del tornillo, la revisión de rodamientos, de grasa y de sellos. Entonces, si se dieron cuenta al inicio, habíamos planteado un equipo de traslación de 2.5 toneladas y acabamos seleccionando un equipo de rotación que es de 5 toneladas, que nos va a cumplir con nuestra demanda de velocidad, nuestra demanda de trabajo y sobre todo que vamos a poderle tener un mantenimiento preventivo para evitar que la falla vuelva a suceder. Si me apoyas con la que sigues, por favor. Una vez que tenemos nuestro equipo, podemos nosotros añadirle algunos otros componentes, que esto ya es la base, y entonces ahora vamos a ponerle los aditamentos. Si hubiéramos elegido, en este caso en el lado izquierdo, la parte de traslación, pues hubiéramos tenido un poco más de opciones, por ejemplo, en la punta, lo que les había comentado, la 1, la 2, la 3, la 4, que son la plana, la de, la de la brida, la del tornillo, incluso los tipos de clevis que se pueden poner. Este, También, por ejemplo, tenemos algunos protectores, algunos Velus Boots que se pueden hacer para que el tornillo no se llene de mugre, de impurezas, o de repente llegue a tener alguna traba ahí con rebaba que pueda llegar a caer. Los tipos de motores, que pueden ser el motor eléctrico, su adaptador, porque nosotros ya tenemos el motor y no queremos comprar uno, o una manivela manual, por ejemplo, incluso barras de conexión para poderlos conectar en serie, y los diferentes tipos de posición de tubos para poder poner detectores de posición. Y en el caso de la rotación, que es en el que estamos trabajando, pues podemos elegir diferentes tipos de tuerca para nuestro acoplamiento, que pueden ir desde tuercas sin barrenar para que nosotros hagamos los barrenos a medida, tuercas que ya tienen barrenos prediseñados, tuercas que tienen unos pequeños cortes en las orillas para poderlos guiar, o algunos aditamentos adicionales como pueden ser los SFM, que vienen siendo las tuercas de anti-backlash, que nos dan un poco más de precisión en el equipo para evitar que cuando cambiemos de dirección en el giro, pues se pierda ese movimiento de más, ¿no? ¿Me apoyas con la que sigue, por favor? Y bueno, vamos a llegar a lo que nos importaba. Todo esto fue precisamente para llegar al mantenimiento preventivo. Ya que sabemos qué equipo tenemos, ya que sabemos cada cuánto le vamos a dar el mantenimiento, ahora vamos a ver qué tengo que revisar del mantenimiento. En este caso, si fuera uno de bolas, necesitamos ver el desgaste de la tuerca, que son las deformaciones en los balines, que los balines estén completos, la lubricación de los balines sea la adecuada, que no haya atoramientos al momento de hacer el giro del equipo. En los rodamientos que vienen siendo los que sostienen tanto la corona de bronce como el tornillo sin fin, necesitamos revisar que no haya balines deformados, que el sello esté en buen estado, que la lubricación se esté llevando a cabo de manera adecuada, que la grasa no esté ya negra o que esté degradada, o si es en este caso aceite, pues evitar que el aceite ya esté contaminado, ¿no? De repente llega a haber rebabas por el mismo trabajo que hace el equipo. En la lubricación, pues es importante hacer el cambio de aceite o el cambio de grasa cuando sea el mantenimiento preventivo. Los sellos tienen que estar en buen estado. Si un sello se llega a desgastar o romper, puede meter impurezas al equipo y esto literalmente baja la vida del equipo de manera exponencial. Y los shims, que vienen siendo también sellos de plástico que se ponen en las orillas, donde está el tornillo sin fin, para evitar que la grasa salga. Y también sirven como ajuste para que el tornillo no se amarre. Esto es muy importante cuando un equipo de estos se le da mantenimiento y se le quitan los shims y se atornillan de más las tuercas que sostienen el tornillo sin fin horizontal, pueden llegar a amarrar el equipo y generar un desgaste adicional en el funcionamiento del mismo.
Aquí hay un punto común entre los de bolas y los de trapezoidales, que son desgastes en la punta, que son los más comunes, que llegan a hacer que la soldadura ya se empezó a cuartear, deformación en los barrenos por la misma presión y el trabajo, deformación en los orificios, ya sean clevis o algunos en las tuercas de rotación, el desgaste en el tornillo, que también va a ser importante, sobre todo porque si la carga no está guiada, puede empezar a deflexionar el tornillo. Hay que cuidar mucho la suciedad de la rebaba, por eso es recomendable ocupar los Veloz Boots, que son las camisas de protección, el desgaste en la corona, que es la que más va a sufrir en el equipo. Por lo general, ese es el componente que hay que cambiar sí o sí cuando se llega al mantenimiento preventivo. El ajuste en los rodamientos, que realmente la corona todavía mantenga el ajuste con el rodamiento, no tiene por qué salirse ni quedar holgado. Y evitar atoramientos en el sinfín. Tenemos una tabla en la parte inferior derecha donde vienen los torques a los que nosotros tendríamos que estar girando el tornillo sinfín horizontal para que el tornillo de carga vertical se mueva. Si excedemos estos torques, quiere decir que hay atoramientos. Entonces es importante tomarlos en cuenta. Estos son datos de Dove Norton, pero nos pueden apoyar también para los equipos que son de FAB. Es una referencia, nosotros la ocupamos para poder darle la calidad al equipo. El desgaste en la tuerca, que son para los tornillos ACME, esa sí es importante revisarla muy constantemente porque puede tener desgaste en los cantos, suciedad, rebaba, deformaciones, atoramientos, y este componente es el de carga. Entonces, en los rotativos, particularmente con la cuerda ACME, hay que estar muy pendientes de ese tipo de cuerda. En el desgaste del sinfín, que como lo habíamos mencionado, pueden ser suciedad, rebaba, bueno, este es el desgaste del sinfín horizontal, que no haya suciedad, no haya rebaba, que el cuñero esté en tolerancia y que no haya deformaciones en la cuña, porque esto puede generar que la potencia no se transmita de manera correcta. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Sí, claro que sí, Rodo. Únicamente recordar a nuestra audiencia que si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario o alguna duda, pueden por favor compartir sus preguntas a través del icono PIR que aparece en la parte superior de su pantalla o en su dispositivo móvil, dando clic a los tres puntos que aparecen en la parte inferior y posteriormente se despliega el menú PIR en donde ustedes pueden registrar sus preguntas. Adelante, Rodo. Bueno, finalmente vamos a ver la Rotary Union. Estas son muy sencillas. Si me puedes apoyar con la que sigo. Las podemos llegar a encontrar en fabricación de mantequilla, máquinas de composición de plástico, extrusiones de plástico, cortadores de papel. Son simples componentes que transmiten de manera lineal un fluido, pero dentro de máquinas rotativas. Esa es su función principalmente y las tenemos para aire, agua, aceite caliente, incluso vapor. Si me apoyas con la que sigue, por favor. Para la selección del modelo en este tipo de juntas rotativas son muy sencillas, solo necesitamos saber el rango de presión en el que vamos a trabajar, la velocidad del trabajo, es decir, las RPMs que va a tener la máquina, el tipo de junta, que puede ser monoflujo o flujo dual. Las de flujo dual están divididas en dos, que pueden ser sifón estático o sifón rotativo, y los tipos de fluido que vamos a trabajar. Esto es importante para determinar el sello. Es agua, aceite, vapor o aire. Y los diámetros de trabajo, porque también eso es muy, muy importante. ¿Con qué conexión vamos a conectar nuestra junta rotativa? Si es cuerda NPT, BSPP, métrica, una conexión rápida. Realmente monoflujo se ocupan en pares porque solo tiene una entrada y una salida. Y en flujo dual, la misma unión de donde entra el agua es la misma que recicle el agua y la regresa para la salida. Si se pueden dar cuenta, realmente lo que hace la función es un sello mecánico. Esto es lo que hace la máquina en las juntas rotativas, que si lo vemos en el dibujo del centro, es justamente el cuadro que está en medio. Ese es el sello que hace toda la magia. De ahí en fuera es una simple carcasa con un tubo interno que tiene un rodamiento. Si me apoyas con la que sigue, por favor. Como les había mencionado, pues tenemos aquí los tres tipos que son los más comunes de las juntas rotativas, que son los monoflujos, que solo tienen una dirección y requieren de una segunda junta para regresar al agua. Los tipos de flujo dual estacionario, que es donde la velocidad del equipo es tan lenta que básicamente toda la condensación del agua o el agua que va a regresar se estanca en el fondo del rodillo y es lo que hace que no se necesite un sifón rotatorio. ¿Qué pasa con las de flujo dual de sifón rotatorio? Bueno, pues es
tan grande la velocidad que, que el agua se pega a las paredes, el agua de salida se pega a las paredes por fuerza centrífuga, y esto hace que tengamos que andarla recolectando de todos lados. Entonces, para eso es el sifón rotatorio, para altas velocidades. Si me apoyas con la que sigue, por favor. Realmente este tipo de juntas no tiene como tal un mantenimiento, porque básicamente la refacción es la que sustituye todo el equipo, como lo vimos en la filmina anterior. El cuerpo del Rotary Union es el que prevalece y todo el interior es el que se cambia. Entonces, realmente no hay un mantenimiento preventivo para este tipo de juntas, simplemente se cambian, se hace el cambio del cartucho y eso es todo lo que hay que hacer. Pero lo importante aquí es saber qué tipo de material se va a pedir para los sellos. ¿Por qué? Porque dependiendo del material podría ser que un fluido sea abrasivo para un cierto plástico de sello que no estamos considerando y esto va a generar que se empiece a desgastar la junta y va a empezar a fugar. Aquí mencionamos algunos tipos que se ocupan para fluidos hidráulicos y neumáticos, como nitrilo, bitone, PDM, silicón, teflón, aflas. Todo esto se tiene que solicitar en caso de que fuera especial para nosotros. Tenemos que solicitarlo por medio de un cuestionario que viene en nuestros catálogos o simplemente preguntar a su asesor para que nosotros determinemos si nosotros tenemos la capacidad de entregar el equipo con ese tipo de sello o en su defecto hacer una recomendación para que la aplicación pueda funcionar. También aquí es bueno comentarles que cuando se ponen este tipo de juntas y se tienen mangueras flexibles para hacer la conexión del fluido, es importante tomar en cuenta que nosotros tenemos tablas donde sugerimos las distancias a las que se deben de conectar para evitar que haya problemas con el funcionamiento del equipo, goteos o que la manguera pueda sufrir alguna falla. Si le puedes pasar la siguiente voz, por favor. Y pues bueno, ahorita vamos a ver rápidamente el portafolio de soluciones que podemos ofrecer. Si me apoyas, Sos, por favor. Para la línea de Dove Norton tenemos los actuadores mecánicos, que son los de ACME y los de bolas, como ya los habíamos visto hace rato, que pueden llegar hasta 317 toneladas. Actuadores electromecánicos, soluciones un poco más diseñadas con un motor ya preestablecido, que pueden llegar hasta capacidades de 907 kilogramos. Y tenemos los supercilindros, perdón, que son de velocidades muy altas, pero que están limitados a capacidades de 45 toneladas. Pueden llegar hasta 9.6 metros por minuto, que realmente es una velocidad bastante alta para este tipo de equipos. Y nuestras juntas rotativas de Dove Norton, que pueden llegar hasta 5.000 RPM y 5.800 PSI para poder hacer el trabajo. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Y bueno, de nuestra línea de FAB, que tenemos un catálogo un poco más extenso, tenemos los actuadores también, como los habíamos visto, screw jacks, que pueden llegar hasta 200 toneladas. Y tenemos los actuadores también lineales, que como ya hemos visto podrían ser las columnas Fénix o los actuadores que son para ambientes corrosivos. Incluso se tienen también con sistemas antichispa y los Lifting Technology, que son equipos donde tenemos winches de cable, winches eléctricos, winches manuales, mesas de elevación hidráulicas. Estos pueden llegar hasta 8.000 kilos nuestra línea Rail, que son justamente plataformas de elevación para trabajo en alturas o mantenimiento de trenes. Y también tenemos otro tipo de juntas rotativas que son un poco más chicas, que pueden ir desde los 20 RPM hasta los 5.000 RPM y llegan por lo general hasta 1 pulgada. Estas juntas son más pequeñas y son más empleadas para fluidos neumáticos, para aire a compresión, son las que más se llegan a ocupar. Mira, pues con la que sigue, Os. Y pues bueno, de mi parte esto sería todo. Para los cálculos y todo esto podemos compartirles la presentación. Cualquier duda que tengan, por favor háganmela saber. Sé que fue muy poco el tiempo, pero podemos revisarlo por fuera en caso de que tengan duda de cómo seleccionar el equipo, cómo calcular el motor, cómo calcular los reductores. Todas las fórmulas vienen aquí. Y lo ideal aquí es que ustedes sepan qué tienen que revisar en un mantenimiento preventivo, qué tienen que checar cuando se pida el equipo y sobre todo pues saber hacer la selección del mismo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por esta presentación que nos acabas de compartir. Y Maura nos ha estado apoyando, recabando algunas preguntas de nuestra audiencia a lo largo de la sesión. A partir de este momento daremos inicio a preguntas y respuestas.
Recordamos a toda la audiencia que si tienen preguntas, pues pueden hacer y registrar sus preguntas, compartirlas a través del icono PIR que aparece en la parte superior de su pantalla, en dado caso de que estén conectados a una PC, o a través de un móvil, de un celular, dando clic a los tres puntos que aparecen en la parte inferior y ahí les desplegará el menú PIR en donde pueden registrar sus preguntas para que Rodolfo nos dé respuestas a cada una. Mau, por favor, adelante. Gracias, Os. Buenos días a todos. Gracias, Rodolfo, por esta información. La verdad es que es súper valiosísima. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos que nos han hecho de manera frecuente, que es, ¿qué piezas son las que más fácilmente se deben reemplazar? Generalmente para este tipo de equipo las piezas más reemplazables son los rodamientos, los sellos y sobre todo la corona de bronce. Son las piezas que más se llegan a refaccionar y seguidas del tornillo de carga. Son las piezas que más comúnmente tenemos que andar cambiando en este tipo de equipos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo sé cuando un screw está dañado? Cuando nosotros le metemos un torque al tornillo o vemos que de repente está esforzando el motor, es porque tenemos un atoramiento y muy probablemente el equipo está fallando. Otra manera de saberlo es cuando ya tiene bastante desgaste y el tornillo cuando nosotros lo movemos, o sea, lo podemos mover con la mano, quiere decir que ya el juego está muy grande. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que probablemente ya se desgastó la corona. Esa es la manera en la que podemos darnos cuenta y sobre todo si tenemos un motor que estamos monitoreándolo, nos podemos dar cuenta en el voltaje, digo, en el amperaje del motor, cómo va empezando a incrementarse o sobre todo cómo se está sobrecalentando el equipo cuando está trabajando, cuando antes no lo hacía. Ok. Tenemos otra que es, ¿cómo sé cuándo debo reemplazar un screw? Para eso tenemos que hacer nosotros el cálculo, por eso es importante. O sea, una vez que nosotros hayamos seleccionado el equipo y lo diseñamos y sabemos cuánto es su tiempo de vida, en ese momento es donde tenemos que empezar a plantearnos el reemplazo de piezas y evidentemente para reemplazar un equipo por completo necesitaríamos ver que la carcasa no esté dañada, que de repente el equipo pues ya tiene algunos defectos para poderse anclar, pueden ser que ya se hayan abierto los barrenos, es cuando hay que cambiar el equipo, pero por lo general, si nosotros nos apegamos al mantenimiento preventivo, solo tendríamos que estar haciendo las refacciones. Realmente el cambio del equipo solo sería por un quiebre de carcasa o que se haya amarrado el equipo o que haya pasado alguna desgracia que esperemos que no suceda y que el equipo haya pues, perdido por completo toda su carcasa, que es realmente la parte que tendríamos que reemplazar por completo. Fuera de eso, si nos apegamos al mantenimiento, solo tendríamos que estar cambiando rodamientos, coronas y tornillos de carga. Ok, muchas gracias, Rodo. Son las preguntas que tenemos hasta el momento. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Mau. Gracias, Mau. Y también, bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de compartir la pregunta a través del icono PIR que aparece en su pantalla. También queremos invitar a nuestra audiencia a calificar este webinar a través de la encuesta de 1 minuto que hemos preparado. Pueden acceder a dicha encuesta escaneando con su celular el código QR que se muestra en la pantalla en estos momentos. Sus comentarios, la verdad es que son muy valiosos, son de gran utilidad para crear mejores contenidos, entrenamientos y materiales para todos ustedes. Vamos a dejar la pantalla activada por unos minutos para que ustedes puedan escanear este código QR. Les recordamos nuevamente que si alguno de ustedes está interesado en cotizar alguna de nuestras soluciones, pueden dejar sus datos en la misma encuesta para que uno de nuestros consultores comerciales les contacte a la brevedad. Esperamos que este webinar haya sido de gran utilidad y también esperamos contar con su presencia en futuros eventos online. Agradecemos a todos su participación y les deseamos muy buenas tardes, muy buen día y excelente resto de la semana a todos. Gracias.